Romanos 8:13. Romanos 8:13, esa porción que leyó el pastor Sugel, y específicamente esa referencia a la labor de la mortificación del pecado o el llamado que tenemos a dar muerte al pecado, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros estamos llamados a ser enemigos del pecado hasta la muerte, hasta tenemos que pagar con nuestras vidas. Es una lucha a muerte. No debemos hacer las paces con el pecado nunca. Y este es el aspecto negativo de la santificación, la mortificación del pecado. Voy a introducir el tema de una forma que no acostumbro mucho, un poco más largo que lo usual. De manera que no se asusten si ven que yo me quedo un poquito introduciendo todo el tema y luego simplemente avanzo en los diferentes encabezados. Pero el hecho es que quisiera ubicarnos en el papel que juega este aspecto de la santificación en nuestras vidas. Es la parte negativa y uno a veces no quiere hablar de esos aspectos negativos. Pero la verdad es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Él nos alcanza con su gracia, es como en esas películas que uno ve que de repente alguien es trasladado en el tiempo y es colocado en medio de una batalla. O sea, la persona está bien y lo trasladan en el tiempo y en la película aparece el individuo ya en medio de una guerra. Bueno, cuando Cristo nos salva es algo así lo que ocurre. Nosotros estábamos en paz con el diablo. Nosotros no le dábamos mente al pecado. Sin esa preocupación. Cristo nos salva y de repente tenemos un problema, un nuevo conflicto con el pecado. Y nos sueltan en medio de la guerra. Toma la ametralladora, ponte tu uniforme, esta es la estrategia, adelante. Inmediatamente toda la guerra. Desde que nos convertimos, estamos en un campo de batalla con enemigos irreconciliables. El diablo, el mundo y el pecado. Y Dios no va a hacer las paces con ninguno de ellos, ni nosotros tampoco debemos hacer las paces. El diablo nunca volverá a su posición anterior, nunca, sino que será arrojado al infierno que fue preparado para él y sus ángeles. El mundo siempre estará en enemistad con Dios. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una enemistad permanente entre Dios y el mundo. Y Dios siempre aborrecerá el pecado. Y nosotros también debemos aborrecerlo. De manera que nuestra santificación contempla el aspecto positivo de nosotros cultivar nuestra semejanza a Cristo, el hacernos vivir más conforme al carácter de Jesús. La meta de nuestra santificación es ser semejantes a Él, crecer en piedad, crecer en santidad. Pero nuestra santificación tiene ese aspecto negativo de erradicar el pecado de nuestras vidas, de deshacernos de hábitos pecaminosos que debemos sustituir con piadosos. La mortificación del pecado es ese aspecto que no es PG de la vida cristiana. Esas películas PG que las pueden ver los niños, no. La vida cristiana no es PG. La vida cristiana es sangrienta. Nosotros estamos llamados a una lucha sangrienta contra el pecado. Y esa parte es ciertamente una parte negativa en ese sentido. Ahora, el hecho de que lo llamemos el aspecto negativo de la santificación no significa que tenemos que abordar el tema con una actitud negativa. Eso es otra cosa. Podemos estudiar la mortificación del pecado con una actitud correcta. Y debemos reconocer para eso el contexto en el que aparece Romanos 8:13. Es importantísimo en ese aspecto. Porque uno esperaría una exhortación a matar el pecado en un contexto como Efesios 6. La armadura del creyente, no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero no es en Romanos 8.
Es en Romanos 8 y eso es interesante. El capítulo inicia con la declaración: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo nos ha enseñado de las consecuencias del pecado en el mundo y en el hombre. Pero también nos habló de cómo nosotros conseguimos ser justificados. Y nos habla del aspecto de santificación. Y en ese contexto nos dice, hay cosas que hacer con respecto al pecado. Comienza, no hay condenación ese capítulo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lucha con el pecado. Pero no hay condenación, lucha con el pecado. Y el capítulo que concluye diciendo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ven? No hay condenación, nada nos podrá separar. Lucha con el pecado. O sea, el sentido de victoria y de seguridad no deben hacernos descuidados con el pecado. Todo lo contrario. Sino mantenernos en la lucha bien enfocados. El propósito de este capítulo de Romanos 8 no es sumirnos en desesperación ni en desesperanza. Al contrario, ganamos. Lucha. Lucha. Es como esos tipos de partidos deportivos que a veces ya se determinó quiénes son los que van a ganar, los que van a ir a la semifinal, a la final. Y a veces hay juegos que son ya algo formal, que tienen que jugar, pero ya saben que no van a llegar a ningún lado. Pero a la hora del juego uno ve que juegan con ánimo. Bueno, nosotros sabemos que estamos ganados, pero eso no significa que ahora debemos jugar desganados. No, vamos a seguir peleando contra el pecado. La victoria es nuestra, no hay condenación. Lucha con el pecado. Lucha con el pecado. Tenemos tantos privilegios en Cristo Jesús ahora mismo y una gloriosa bendición en la eternidad. Pero la mortificación del pecado no busca robarnos del gozo de esas garantías, sino que reconoce el impacto que en el tiempo el pecado puede tener en el pueblo de Dios. Y reconoce el aborrecimiento que Dios tiene hacia ese pecado por el cual nos rescató. Y eso nos va a mantener con una actitud positiva cumpliendo el aspecto negativo de la santificación. Sí, es un aspecto negativo, pero podemos hacerlo, enfrentar eso a una actitud positiva. La Biblia no nos oculta ese conflicto que tenemos con el pecado, con el mundo. La Biblia, por eso a mí una de las cosas que me fascinan de la Biblia es su honestidad. Nos habla claro. Cristo habló claro a su pueblo. Ustedes van a enfrentar persecución. Punto. Él no nos puso palabras para hacernos sentir bien y luego no. Tenemos una palabra clara sobre el conflicto que estamos enfrentando para que lo hagamos bien y aún ese conflicto lo libremos para su propia gloria. Y la duración de ese conflicto es que va a ser hasta el momento en que nosotros entremos a la gloria. Toda la vida vamos a durar en ese conflicto. Aprendamos a librar esa lucha correctamente y no de una manera descuidada. Tristemente hay cosas que nosotros hacemos de manera descuidada. Nosotros los dominicanos y los latinoamericanos no tendemos a ser precisos, sino que a veces nos damos licencias para ciertas cosas que no tienen necesariamente que ser excelentes. No, yo creo que nuestro Dios se merece que aún nuestra lucha contra el pecado sea librada de una manera excelente. Y por eso Él nos instruye. Desde el inicio de mi vida cristiana, el principio de los años 80, ya en abril hará 40 años de ese momento, pero desde el principio, me acuerdo casi sentado en ese edificio y mientras estudiábamos un libro de la época que nos decía que la experiencia de Romanos 12 de nosotros entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo era una experiencia que se hacía una sola vez y para siempre.
nos reuníamos en una sociedad de jóvenes y presentaba recuerdo ese libro que lo presentaba de esa manera. Y una de las enseñanzas era que hay creyentes que son carnales y que hay creyentes que en ese sentido pueden no tener a Cristo en el trono, sino que todavía están ellos mismos sentados en el trono. Pero lo que Romanos 12, como el pastor Sugel bien nos enseña, no es eso. Nosotros tenemos que estar continuamente presentándonos como sacrificio vivo para el Señor. Y en ese sentido vamos a tener que estar dando muerte al pecado continuamente. No ese sentido falso de victoria, de que podemos lograr hacer un evento que ya desde ahora en adelante ya no va a haber problemas. No, la vida cristiana es una vida de conflicto. La realidad es que el pecado seguirá contigo y conmigo hasta la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El mundo, el diablo, seguirán lanzando sus anzuelos para tratar de que caigamos, que comamos de esas mentiras que el diablo promueve. Y es crucial que nos mantengamos en alerta, velando, orando para no entrar en tentación. Es vital que nos mantengamos preparándonos con toda la armadura de Dios y combatiendo contra el pecado. Y esa es la razón por la que yo creo que películas como El Señor de los Anillos presenta el conflicto entre el bien y el mal con bestias tan horribles. Porque el conflicto contra el mal es así. Es horrible, por eso Bunyan en el Progreso del Peregrino presenta y describe a Apolión de la manera en que lo hace. Nuestro enemigo no es un angelito de esos que colocan de adorno. Nuestro enemigo es terrible y se disfraza como un ángel de luz para engañar. Pero el enemigo que tenemos es feroz, anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Y de hecho, el conflicto que Pablo habla aquí en Romanos 8:13 es como esas películas en las que hay un enemigo, un animal, un robot, que es casi imposible de matar. ¿Usted ha visto esa película? Y el protagonista, ¡pam! Y uno queda listo, el animal ahí, o el robot, lo que sea, y está desbaratado. Y ya un sentido de alivio. Y de repente se levanta otra vez el animal. ¿Y qué fue? Bueno, el pecado es así. Y resulta que uno tiene un conflicto, una tentación, una lucha, y ¡tac! Y te le da un golpe. Y el pecado cae destrozado. Dice, ya. Y al otro día uno ve que se levanta ese mismo pecado otra vez con una fortaleza. ¿Pero y qué fue? Yo no lo dejé muerto. Bueno, ese es el enemigo contra el cual nosotros estamos batallando. Pero mientras nos mantengamos luchando, hay esperanza. ¿Ven? O sea, yo no vengo aquí a decirles a ustedes, hermanos, no se apuren, que hay un momento que ya ese conflicto desaparece. No, yo vengo a decirles, miren, hermanos, ese conflicto no se va a desaparecer. Pero debemos seguir luchando. Y esa es nuestra esperanza. Porque eso es precisamente lo que dice el texto. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es lo que Pablo está comunicándonos. El texto contiene una fraseología similar a lo que Colosenses 3:5 dice. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y llama la atención que Pablo menciona una lista de cosas. No todos estaremos luchando con el mismo pecado al mismo tiempo. Y hay una diversidad, una gama de pecados con los que estaremos luchando. Y yo los veo a ustedes y yo veo diversidad de luchas y conflictos en todos nosotros. Pero todos tenemos que estar luchando y dando muerte a ese enemigo común que tenemos, que es el pecado. Quizás tú has venido aquí y te vemos físicamente bien, pero espiritualmente
estás todo ensangrentado, herido, desangliñado de lo que ha sido la lucha con el pecado esta misma semana. Bueno, yo estoy aquí para decirte, sigue peleando. Sigue peleando por amor a tu Señor. Y lo primero que quiero hablar en ese sentido es algo que nos da mucha esperanza. Es que sin el Espíritu no hay esperanza. Sin el Espíritu no hay esperanza. Con el Espíritu sí lo hay. No tenemos que demostrar el rol que la epístola a los romanos desempeña en el Nuevo Testamento en sentido general. Hemos hablado en varios contextos, como en la expansión del Evangelio en sentido general, en la época de la Reforma de manera particular, Romanos ha sido crucial. La salvación que Dios nos ha dado brilla en este libro de una forma extraordinaria. Es como si tuviera luces LED ultra resplandecientes y nos muestra lo glorioso que ha hecho el Señor a través de su evangelio en Cristo Jesús. Salvación solo en Cristo, justificados en Cristo por medio de la fe que depositamos en Él. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién se menciona más en el capítulo 8 de Romanos? ¿Cristo o el Espíritu Santo? ¿Qué ustedes responderían? Yo no hice un conteo cuidadoso de irme al texto griego y ver cada palabra. Yo tomé simplemente la Biblia de las Américas y yo encontré 13 referencias a Cristo y 18 al Espíritu Santo. Hay un énfasis. Evidentemente Pablo tiene un énfasis. Y algunas de las cosas que aprendemos sobre el Espíritu Santo en un capítulo como Romanos 8 es que los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu. Eso es una de ellas. Andan conforme al Espíritu. El versículo 4 lo dice. Hay quienes están en Cristo y hay quienes no lo están. Y lo que Pablo va a decir de la mortificación es precisamente para aquellos que están en Cristo. Eso es importante que lo sepamos. Porque una persona puede pensar que está luchando como un cristiano contra el pecado y en realidad no lo es. No lo está haciendo. Porque él no es cristiano. No es lo mismo ser creyente y no serlo en la lucha contra el pecado. Los que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos son los que pueden darle muerte al pecado, como Pablo describe aquí. Tratar de darle muerte al pecado sin haber recibido antes la gracia salvadora de Cristo es un imposible. Necesitamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo tienen los creyentes. Es absolutamente crucial que los que quieran vivir según Romanos 8 hayan experimentado la realidad de Romanos 6, de que hayan muerto al poder y a la esclavitud del pecado. Solo seremos libres para mortificar el pecado si ha habido una muerte inicial cuando fuimos salvados. Por eso las palabras de Romanos 6:11, consideraos muertos para el pecado. Porque eso es lo que ustedes son, muertos al pecado. O Romanos 6:22, ahora habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Salvación, imprescindible para esta lucha contra el pecado. También el texto nos habla de una forma de pensar espiritual que tienen los que viven conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, ellos ponen la mente en las cosas del Espíritu. El creyente tiene una mente espiritual. Pero también el Espíritu es el dador y el sustentador de la vida, como dicen los versículos 2, 6, 13 del capítulo de Romanos. Él es el vivificador de nuestras almas. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, versículo 14. El Espíritu nos confirma nuestro estatus de que hemos sido adoptados por Dios, de que somos hijos de Dios, versículo 16. ¿Ven ustedes el rol que desempeña el Espíritu Santo aquí en Romanos 8?
Y ahora Pablo nos está diciendo, si tú quieres dar muerte al pecado, no lo puedes hacer aparte de la asistencia y de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para dar muerte al más pequeño de los pecados. Dice Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y observen ese texto del versículo 11, que los tiempos verbales que utiliza. Él dice en pasado, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, eso pasó, habita en vosotros, presente. Y en futuro dice, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Va presentando etapas, cosas que ocurren en el tiempo. Si el Espíritu mora en ti, te dará vida, te sustentará, mantendrá esa vida espiritual en ti. Serás vivificado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. De manera que el texto nos dice con claridad que para hacer la obra de mortificación del pecado necesitamos al Espíritu. Pero el texto también dice con claridad que somos nosotros los que damos muerte al pecado. Si por el Espíritu hacéis morir. O sea, no es que ustedes no hagan nada. No es eso lo que dice el texto. Lo que yo les estoy diciendo es, tenemos esperanza porque contamos con el Espíritu. Porque si fuera por nosotros, perdimos. Es como cuando yo les he hablado a ustedes de la Gran Comisión. Cómo el Señor nos fortalece con el poder del Espíritu Santo para que podamos llevar el Evangelio a todo rincón. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué poder es ese? ¿Un podercito? ¿O un poderzote? ¿Qué poder para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado? Bueno, ahora piensa en la santificación. Si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué poder te ha dado Dios para dar muerte al pecado? Y la muerte que tú has estado dando al pecado se corresponde con el nivel de poder del Espíritu que Dios te dio. ¿Qué habla la forma en que estás luchando contra el pecado? ¿Qué dice del Espíritu de Dios? Y de tu relación con el Espíritu de Dios. Algo tiene que ir junto con lo otro. Sin el Espíritu no existe la más mínima probabilidad de victoria. Pero con el Espíritu significa que sí vamos a tener victoria. Decía John Owen, que por cierto es la obra magistral sobre la mortificación del pecado, la escribió este siervo de Dios en el siglo XVII. Esa es la obra magistral y está en español. Gracias a Dios por la editorial Teología para Vivir, que lo ha colocado en español completo, porque había una edición resumida que teníamos disponible en español, pero esta es la obra completa de la obra de la mortificación del pecado. El texto clásico es John Owen. Decía Owen que es más fácil que un hombre vea sin ojos y que hable sin lengua a que dé muerte a un pecado sin el Espíritu. No podemos hacer esto solos nosotros, no podemos. Pero al mismo tiempo podemos decir, pero con el Espíritu sí podemos. Pero con el Espíritu sí podemos. Podemos tomar medidas drásticas, resoluciones y usar todos los medios de la gracia. Pero con el Espíritu dándonos la fuerza, la determinación, porque de otra manera no podremos ser el tipo de creyentes que Dios quiere que nosotros seamos. Y observen, estoy enfatizando, este es el aspecto negativo de la santificación.
con el aspecto positivo, sin el Espíritu Santo no podemos ser santificados. El Espíritu santifica. Pero el Espíritu también nos ayuda a dar muerte a aquello de lo que debemos deshacernos. Y esa es la parte que yo estoy enfatizando ahora. Hermanos, debemos luchar contra el pecado. Es nuestro enemigo a muerte. Y debemos mantenernos en esa lucha. Y Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos. Porque de otra manera no podríamos. Tú puedes, pero no por ti mismo, por el Espíritu que está en ti. Tienes al Espíritu Santo y tú puedes luchar contra el pecado. ¿Qué es? Pecados de la lengua, pecados de los ojos, pecados de tus manos, pecados de codicia, el pecado que sea. Pecado como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como empleador. El pecado que sea. Puedes luchar contra ese pecado en la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al autor de las Escrituras a nuestra disposición para ayudarnos a entender la Biblia, que nos permitirá luchar contra el pecado. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. ¿Cómo vamos a luchar con el pecado? ¿Saben cómo, hermanos? Llenando nuestro corazón con la palabra de Dios. El Espíritu va a traer esas palabras que vamos aprendiendo en los diferentes casos que vamos luchando de pecado. Hermano, lucha todos los días contra el pecado. Lucha con la palabra de Dios todos los días contra el pecado. Ese es nuestro llamado. Y ese Espíritu está obrando en ti, transformándote. 2 Corintios 3:18. Siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu va haciendo esa transformación día tras día, día tras día. Hermanos, Dios no quiere que nos quedemos iguales todos los años. Ok, llegó ahora el 2021. Nos encontró iguales que en el 2020, en el 2019, 2018. No, debe haber desarrollo, debe haber crecimiento, debe haber victorias que podemos nosotros contar. Solo por lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. El Espíritu se coloca como un hacha a la raíz misma del pecado para debilitarlo en sus mismos inicios y poder quitarlo de en medio. ¡Qué bendición! El Espíritu nos recuerda la cruz de Cristo y la planta en el corazón mismo del corazón del creyente por medio de la fe. Porque no hay nada mejor para disuadir al alma del pecado que el nosotros recordar lo que Cristo hizo por nosotros. De manera que hay esperanza en el Espíritu, pero sin el Espíritu no hay ninguna esperanza. Lo otro que quiero mencionar es lo que yo he llamado la opción que no es opción. La opción que no es opción. Porque el texto dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la opción que no es opción? Vivir conforme a la carne. Y yo lo llamo la opción que no es opción porque eso no es una opción. Porque vamos a morir. Si tomamos esa opción, va a ser cada vez peor en nuestras vidas. Si cedemos a las inclinaciones del pecado. Es como cuando nosotros usamos esa expresión, ni mires para allá. Lo que nosotros debemos pensar acerca del pecado es, déjame yo ni mirar para allá. Eso no es opción. O le das muerte o obedeces el pecado. No, eso no es opción. Así es que tenemos que verlo. El pecado no es una opción. Debemos decirnos eso. Estamos muertos. Considérate muerto al pecado. No hay nada que buscar por ahí. Las consecuencias son funestas. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Ni mires para allá, dice Pablo. Por eso es que la mortificación del pecado no es un deber para los incrédulos.
Eso es lo único que ellos pueden hacer, vivir para el pecado. Es lo único que podíamos hacer antes de ser rescatados por Cristo. Ahora hay opción. Pero ni mires para esa otra opción, la opción del pecado. Hermanos, todos tenemos que estar en esta lucha. No importa cuánto tiempo tú tengas en la fe. Todos estamos en esta lucha. Y no importa las experiencias espirituales que tú hayas vivido. Puedes ser derrotado por el pecado si no luchas, si no le das muerte. Decía Albert Martin que de los predicadores actuales, de los siervos de Dios vivos, ya todavía el Señor lo tiene en la tierra, avanzado en años, pero de los contemporáneos, después de Owen, yo no recuerdo a nadie más que hablara más de este tema de la mortificación del pecado como Albert Martin. Y decía él, aun si tú puedes hablar de escuchar el aleteo de los ángeles, aun si tú puedes rastrear las huellas de tu caminar por las paredes y el techo, si tú pudieras tener esa capacidad, si tú vives conforme a la carne, vas a morir. No es por experiencias. No es porque tanto tú hayas vivido como un cristiano. Todos tenemos que darle muerte al pecado. Todos tenemos que estar en esta lucha. Y no es algo que va a ocurrir de manera descuidada. ¡Ay! No me di cuenta cuando yo lo maté. Ahí está el cuerpo, pero yo no me acuerdo cuándo fue que yo lo maté. La muerte del pecado no es así. Tú sabes cuándo le diste muerte al pecado. Eso hay que hacerlo de manera intencional. Ay, ¿cuándo fue que yo me corté la mano para no pecar con la mano, como decía el Señor Jesucristo? Y cuando me saqué el ojo, para no pecar con el ojo. ¿Y cuándo fue? Ay, yo no me di cuenta. Tú sí te diste cuenta. Eso es una acción consciente de darle muerte al pecado. No es una actividad que se hace en el tiempo libre. No tengo nada que hacer, déjame darle muerte al pecado. Es algo que tenemos que estar continuamente, en todo momento, acechando y cuidándonos y velando. Porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Decía Owen, en una de sus frases célebres, en el libro que les mencioné, haz de la mortificación tu trabajo diario. Mantente siempre en ello mientras vives. No dejes de hacerlo ningún día. Mantente matando el pecado o el pecado te matará a ti. Y decía Spurgeon, si no mueres al pecado, morirás por causa del pecado. Hermanos, esa es nuestra lucha, ese es nuestro deber. Los pecados no mortificados son como una hierba mala que va a impedir que las gracias de Cristo se desarrollen en tu vida. Y vas a quedarte a cierto nivel. El pecado va a tratar de impedir que tú crezcas. Va a tratar, el diablo va a tratar de hacerte ser siempre alguien mediocre como creyente. Esa es la meta del diablo, pero no la del Espíritu. Cristo quiere otras cosas contigo. Cristo quiere otras cosas contigo y piensa en eso. Piensa en el tiempo que el pecado te hace desperdiciar para tú no crecer a la imagen de Cristo Jesús. Te hace desperdiciar tiempo, talento, recursos en lo que no es. Cuando tú pudieras estar haciendo cosas para la gloria de Cristo, para el reino de Dios, para esparcir el mensaje del Evangelio. Pero a veces nosotros le hacemos el juego al diablo. Y el diablo te toma de relajo. Y ahí estás tú, haciendo cosas como esposo que no debes estar haciendo como esposo. Haciendo cosas como hijo, como padre, como empleado, como miembro de iglesia que no debes estar haciendo. Y el diablo te entretiene ahí. Y el tiempo pasa. Y el tiempo no se detiene. Y mientras tanto, ¿qué hiciste? ¿Te usó el diablo o te usó Dios? Amados hermanos,
el tiempo está pasando arrolladoramente delante de nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir haciéndole el juego al diablo? Es, como dice Pablo, es hora de levantarnos del sueño. Hemos estado hablando de días difíciles, ¿verdad? Y que van a venir, seguro, tiempos difíciles. ¿Cuánto yo me he acordado de la serie de Apocalipsis en estos días? Todas esas figuras, es como si estuviera viendo estas cosas ocurriendo delante de mis ojos. Y el tiempo pasa, hermanos, y nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. ¿Quién va a hacer la obra de Dios? Gloria a Dios que levanta a ciros en este mundo para que en el tiempo que Él determine hagan lo que a Él le place. Pero la obra de Dios se va a hacer con los hijos de Dios. Y tú eres uno de ellos. Diga, sí, hay los pastores, para que los pastores hagan. Sí, los pastores tienen que hacer la obra de Dios y tú también. Todos nosotros tenemos que estar en eso. Nos corresponde a nosotros. El tiempo pasa arrolladoramente y nos entretenemos con el pecado. El diablo nos mantiene aquí haciendo desperdiciar nuestras vidas, nuestras fuerzas. Las fuerzas se nos van. Llega el momento en que no vas a poder hacer cosas como las que ahora puedes. Vive para Dios, vive para tu Salvador. Y es la mortificación del pecado lo que hace espacio en tu alma para que las gracias de Cristo se desarrollen en tu vida. No hay manera en que el fruto del Espíritu se pueda desarrollar si al mismo tiempo estás añoñando y amamantando tus pecados. Y esto me lleva a mi último punto. La opción de un deudor responsable. La opción de un deudor responsable. El vivir conforme a la carne, eso no es opción. Dice el versículo 12, así que hermanos, somos deudores. Somos deudores. Yo creo que todos nosotros de una manera u otra sabemos lo que es ser deudor. Y uno querer saldar una deuda. Pablo dice aquí, nosotros somos deudores. Ahora, no a la carne para vivir conforme a la carne. Dije, wow, cuánto me ha dado la carne a mí. La verdad que yo debo ser agradecido. No. Dice Pablo, no, con la carne no. La idea del texto cuando llega al versículo 13, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne, somos deudores al Espíritu para vivir conforme al Espíritu. Al Espíritu sí le debemos nosotros. ¿Y cuándo se lo vamos a pagar? Lo que el Espíritu ha hecho por nosotros. ¿Cómo y cuándo vamos a poder terminar ese pago? Vamos a poner la tabla de amortización a ver cuándo es que terminamos de pagar. Hermano, no podemos pagarle al Espíritu lo que Él ha hecho por nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, mantente siempre como si tú estuvieras pagando y pagando al Espíritu, haciendo por el Espíritu, viviendo por el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos toca. Pero nos sentimos deudores, hay una actitud, hay un sentido de agradecimiento por lo que el Espíritu ha hecho por nosotros. La gloriosa gracia redentora con que fuimos alcanzados por Dios nos ha convertido en deudores eternos. Y la frase que viene a mi mente con frecuencia cuando pienso en estas cosas es esa frase tan teológica que nosotros encontramos en los pequeños cartones animados Toy Story. ¿Recuerdan ustedes cuando rescataron a los muñequitos verdes esos que estaban en la máquina de Toy Story? La frase que ellos decían, we are eternally grateful. Estamos eternamente agradecidos.
Hermanos, nosotros debemos estar eternamente agradecidos por lo que el Espíritu de Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Pablo está diciendo es eso. No vivas como alguien que está eternamente agradecido con la carne. No, yo tengo que ser codicioso. Yo tengo que vivir para el placer. Yo tengo que aprovechar y esto. ¿Y por qué tú te sientes endeudado con la carne? Debes sentirte endeudado con el Espíritu. Y vive conforme al Espíritu. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No. El pecado no es una opción. La mortificación del pecado lo es. Ese es nuestro deber continuo. Hasta que demos nuestro último suspiro aquí en la tierra, nuestro deber solemne es matar el pecado. Por eso decía Spurgeon, el pecado ha sido perdonado a un precio tan alto que en lo sucesivo no podemos jugar con él. Pero a veces, hermanos, no tenemos que confesar con tristeza que nuestras actitudes son más de las que alguien que está jugando con el pecado. Wow. Quiere el Señor ayudarnos. Por eso es que Pablo dice con tanta claridad en Romanos 6:12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis sus lujurias. Y interesante que usa la palabra obedecer, como si el pecado dijera, haz esto. Y nosotros, ay sí, lo hago ahora. Dice, no, tú no tienes que obedecer el pecado. No reine el pecado. No hagas lo que el pecado dice, ni presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En esta misma semana, preséntate a Dios como un instrumento de justicia. Vive cada día como un instrumento de justicia, no para el pecado. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros tratando el pecado? Y ya por causa del tiempo tengo que ir aterrizando este avión. Hermanos, revisemos con qué actitud nosotros estamos luchando contra el pecado. Examínalo. Y por eso yo mencionaba, hay toda una gama, una lista de pecados. No todos luchamos de la misma manera con todos los pecados salir por igual. Decir, ay, gracias a Dios que yo no estoy luchando tanto con aquello, pero sí con esto y con esto y con esto. No excuses tu pecado. Dice un autor, no debemos despedirnos del pecado como si fuera un amigo, con la esperanza de verle otra vez y volver a tratarse con la misma familiaridad de antes o quizás mucho mayor. Debemos sacudirlo de nuestras manos como Pablo sacudió la víbora de su mano para echarla en el fuego. En otras palabras, lo que él está diciendo es, ahí estás tú luchando con un pecado, caes en el pecado y después dices, no, pero no voy a seguir en esto. Y te despides de él. Adiós. Nos vemos más tarde. No le digas que tú lo vas a ver más tarde. Hasta nunca. Eso es lo que debemos decirle. Enemigos hasta la muerte con el pecado. Esa debe ser nuestra actitud. No te despidas de él para decirle, nos vemos después. No. Oh Señor, ayúdame a vivir para nunca más volver a caer en ese pecado. Caeremos. Yo sé que mientras estemos en esta vida vamos a caer, amados hermanos. Pero Cristo quiere que luches contra el pecado. El Espíritu Santo te santifica y Él te ayuda, te da la fuerza, la capacidad para que demos muerte a lo que para nosotros, a nuestra vista, parece un imposible. Para nosotros es imposible, pero no para Él, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué pecado tan difícil es que te tiene dominado, amarrado, que estás desperdiciando tus años, tu vida, tus talentos, tus recursos? Ponlo en las manos de Dios. Pídele a Dios que te ayude a vencer ese pecado. Para gloria de su nombre. Para la expansión de su reino. Oh. ¿Tú quieres saber más acerca de este tema? Lea John Owen. Está en español. Un clásico. Yo creo que no te puedo dar otra mejor recomendación
que leer a John Owen. Léelo. En español. Porque esta es nuestra labor. Este es nuestro llamado. Qué bueno, sin embargo, es lo que yo les decía al principio, la realidad de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué bueno que eso es así. Gloria a Dios. Y qué bueno que viene el día cuando ya no vamos a tener que luchar ni con uno de los pecados, ni con actitud, ni pensamiento, ni palabra, nada de eso. Y eso debe darnos esperanza. Mientras tanto, el diablo, el mundo y el pecado son nuestros enemigos. Nunca les declare las paces, porque Dios nunca le va a declarar las paces a sus enemigos. El Señor nos ayude a asimilar este aspecto negativo de la santificación con una actitud positiva y poder glorificar a Dios hasta por la manera que combatimos el pecado.